Vamos a iniciar la clase de la escuela bíblica de este día y vamos a iniciar con una oración y luego vamos a dar continuidad. Oremos. Querido Dios, en este día queremos agradecerte la oportunidad que tenemos de vivir en este día, pero también agradecerte la oportunidad que hemos tenido de reunirnos para reflexionar en tu palabra, para reflexionar también en nuestra vida y la vida de los hermanos y hermanas de la época del texto bíblico que vamos a estudiar. Te pedimos que nos ayudes a comprender, pero también que nos ayudes a reflexionar, a pensar y también a contextualizar tu mensaje para esta época. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora el texto, como ya saben, está basado en Apocalipsis 2, los versículos del 1 al 7. Voy a leerlo, siempre en la Reina Valera, versión 60. Apocalipsis 2, de los versículos del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los que has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Ahora sí se trata de dialogar, ¿verdad? Yo creo que en las reflexiones es bien difícil eso, pero en la clase no. Por eso es que le llamamos a esto Escuela Bíblica Dominical, ¿verdad? Y tenemos un método diferente y también un método que se asemeja a todos. El libro de Apocalipsis fue escrito más o menos entre el año 95 y el año 96, después que muere y resucita Jesús. El contexto también, a esto me he referido en las 2 reflexiones, una en febrero y el otro el domingo pasado, el contexto social, económico, político y religioso. No voy a ahondar en eso ahora, porque eso ya lo hablé en las reflexiones pasadas, ¿verdad? Y lo otro es el género literario. Este género literario es una manera muy particular de escribir, que tiene no solamente Juan, sino que también tiene varios escritores de la Biblia, por ejemplo, Daniel. Algunos textos de Ezequiel también están escritos en ese género literario. También a esto me referí en las 2 reflexiones anteriores, la de febrero y la del domingo pasado. Por eso tampoco voy a profundizar ahora. Entonces, apocalíptica es el género literario, pero el libro se llama Apocalipsis. ¿Qué quiere decir Apocalipsis? Revelación. Eso es lo que quiere decir. ¿Cuál es la revelación que hay ahí? Yo les preguntaba el domingo pasado, ¿se acuerdan de la pregunta que les hice sobre cuando escuchan la palabra Apocalipsis? ¿Se acuerdan qué es lo que preguntaba?
Yo preguntaba, cuando oyen el libro de Apocalipsis, ¿qué ideas tienen? ¿Cómo? Sí, sí, sí. La gente, nosotros, ¿cómo? Las cosas que han de venir, ¿verdad? También escuchamos que cuando oímos Apocalipsis, del libro Apocalipsis, hay personas que tienen miedo de leer el libro. Y me parece un poco único eso, ¿verdad? Porque como que si no lo leo, no va a pasar, ¿verdad? Independientemente va a pasar. Lo leamos o no lo leamos, va a pasar. Pero sí hay una diferencia. Si usted lo lee, va a saber de qué trata. Va entonces a estar preparado para no ser confundido por ninguna corriente. Esa es la diferencia. Que va a pasar, o ya pasó, ¿verdad? Entonces, por eso hay que leerlo, y más para estudiarlo. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido antes del capítulo 2? En el capítulo 1, que es lo que yo me basé, pero si se fijan, en las dos reflexiones solo reflexiono en 3 versículos cada una, porque no es posible, ¿verdad? Me hubiera tardado quizás hora y media en todos los versículos, entonces demasiado. Nadie aguanta eso, entonces ni yo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que Juan presenta el libro y nos dice que este libro trata sobre Jesús, Jesús de Nazaret, Jesucristo, que es lo mismo, que está vivo y presente. Por eso en el versículo 1 del capítulo 1 dice que trata la revelación de Jesucristo. De eso trata el libro. No trata de otra cosa, pero trata de eso. Lo que pasa es que todos los escritores bíblicos, todas las personas que escribieron los libros de la Biblia, responden a un contexto determinado, a necesidades particulares, a intereses determinados, a propósitos específicos. Entonces escriben los libros para esas cosas, en medio de ese contexto, en medio de esas necesidades, en medio de esos propósitos y de esos intereses. O sea, el libro de Apocalipsis es igual, responde a un contexto determinado, en los años 95 y 96. Ahí fue escrito ese libro, más o menos ahí fue escrito. Trata sobre revelar a Jesucristo, de eso trata, ¿verdad? Entonces uno le tiene que hacer preguntas al texto bíblico siempre, para que el texto bíblico le responda. La primera pregunta que hay que hacerle a un texto bíblico no es qué es lo que Dios quiere que yo entienda, sino qué le quiso decir Dios a los destinatarios de estos libros. En este caso particular de Apocalipsis. ¿Qué le quiso decir? La segunda pregunta sí es importante, ¿verdad? Al saber qué le significó para aquella gente, uno tiene que hacer entonces el puente al momento actual que vivimos y entonces descubrir qué es lo que Dios dice para nosotros ahora. Ahora, la palabra Apocalipsis significa revelación. Juan escribe en el versículo 1, revelación de Jesucristo. ¿Acaso entonces, yo me pregunto, ¿acaso Jesús entonces estuvo oculto? ¿O por qué es que empieza Juan con eso? ¿No les ha llamado la atención a ustedes eso? Si van a revelar a Jesucristo vivo, ¿es que acaso la gente, las comunidades cristianas de aquella época, no experimentaban a Jesús vivo, presente? ¿O por qué Juan hace eso? ¿Por qué Juan dice la revelación de Jesucristo? ¿Hay alguien que se ha preguntado eso? No. Sí. No.
es quizás por lo mismo que pasaba. Ok. Como había mucha como temor de las personas, entonces como que hubo la necesidad de que Juan pudiese enseñar de esa forma, en las formas que nos enseña el Apocalipsis. Sí. Entonces estaba como quizás, no oculto, pero quizás mucho temor. Exacto. Perfecto. Precisamente por eso. Había mucha, y eso se refiere al contexto social, económico, político y religioso, ¿verdad? Porque el contexto es lo que nos dice eso. Nos dice que las comunidades cristianas de allá no son como ahora, pues, ¿verdad? Ahora nadie nos hace nada por reunirnos, por congregarnos, nada. No pasa nada ahora. Pero en esa época sí. Dígame. No, solo que en estos países tenemos esa bendición, pero en otros países, aún de Sudamérica, no se puede. Muy bien, exacto, bien dicho. Es cierto, en estos países de acá sí, pero hay otros países que sí se prohíbe, ¿verdad? Sí se prohíbe. Muy bien, muy bien. Entonces es precisamente por eso, por la persecución que había para los cristianos. Acordémonos que hay una religión que se dice politeísta, ¿verdad? O sea que creían en muchos dioses, en una gran cantidad de dioses. Y si usted no era miembro de esa religión, lo perseguía. Entonces tenía que confesar, renunciar a la fe en Dios, a Jesucristo, y hacerse de la religión del Imperio Romano. Si hacía eso, ya no lo perseguían, ¿verdad? Y entonces le ponían un sello. ¿Qué número dice Apocalipsis que es el sello? ¿Verdad? Entonces uno va haciendo esas relaciones y vinculaciones con lo que ya leyeron ustedes, ¿verdad? Y es eso. Y dicen que esa marca es la marca de la bestia. ¿Y la bestia quién es? ¿Cómo? Sí, 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 el enemigo de las almas. En este contexto era el Imperio Romano. Esa era la bestia. Más adelante vamos a ver eso, hasta lo describen, ¿verdad? La ubicación geográfica, sin decir así como aquí, ¿verdad? Dice uno, bueno, no sé qué calle es esa, pero a veces dice Avenida España, frente a la Cuarta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Avenida Cuscatlán, ¿verdad? Etcétera, etcétera. No era así, no da así eso, y eso es el género literario. Él describe, Juan describe, y todo el mundo que conozca dónde está ubicado Roma, lo encuentra, ¿verdad? Lo chistoso, pero también lo paradójico es que los romanos leyeron el libro. Los soldados leyeron el libro, pero no se dieron por enterados, ¿verdad? Y por eso es que el libro sobrevivió. No porque muchos libros fueron quemados por el imperio, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué otra cosa ha pasado antes? Juan se presenta como el escritor del libro, pero no el autor del mensaje, ¿verdad? Sino como el escritor. Él es un intermediario de Jesús, porque es Jesús el autor del mensaje. Jesús le dice, escribe en un libro lo que yo les voy a decir a las iglesias, ¿verdad? ¿Qué otra cosa ha pasado? En el versículo 20 del capítulo 1 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto, dice Jesús, en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí hay que tener imaginación, ¿verdad? Porque como no es clase para dibujo también. Pero imagínense que esto es Italia, esta parte es Turquía, y aquí está la isla Patmos, donde está Juan, y aquí está la ubicación de las 7 iglesias. Esmirna, Pérgamo, Laodicea, Filadelfia, etc.
Hay que tener imaginación, ¿verdad? No me vayan a juzgar por el dibujo. Pero es la idea, van a tener una idea. Entonces aquí está esta parte. Actualmente esto es Turquía. Esto es Turquía. Entonces, la isla Patmos está aquí. La revelación que experimenta Jesús, Juan, es cuando Juan está preso en esa isla. Pero como dije el domingo, no es que está ahí, ¿verdad? En una playa, tranquilo, el hombre. O sea, está preso, detenido, capturado, ¿verdad? Por dos cosas, por dar testimonio de la palabra de Dios y por dar testimonio de Jesucristo. Por eso. Entonces lo capturan, o sea, eso me hace pensar a mí, entonces el hombre nunca renunció a la fe. Y por eso lo agarran y lo meten preso en esa isla. No puede salir de ahí, no puede escapar de ahí. Es una cárcel lo que está ahí. Juan entonces escribe toda la revelación que le da a Jesús, la escribe, ¿verdad? Y la hace llegar a las iglesias. Hay que entender que antes no habían fotocopiadoras, ¿verdad? Era difícil esto. Contrataban, le pedían de favor a otra persona. No todas las personas sabían leer y escribir también. Era muy escaso eso, muy escaso. Más o menos en menor cantidad que a principios del siglo pasado en nuestro país. ¿Verdad? En el siglo pasado, con más o menos que en esa época. Había menos gente que podía leer y escribir. Entonces la gente buscaba a otro que podía escribir y entonces copiaba libro por libro, palabra por palabra. Y entonces ya tenían otra copia. Acuérdense que son 7 iglesias. Tuvieron que escribir 6 copias para tener 7 con el original. Pero se supone que hicieron más copias después, ¿verdad? Y por eso entonces eso. 7 en el libro de Apocalipsis no significa perfección, sino plenitud. Entonces cuando se habla de que son 7 iglesias, es probable que esté hablando es probable que estén hablando de toda la iglesia. Pero efectivamente sí habían iglesias en esas 7 ciudades. Esmirna, Éfeso, etc. Sardis, etc. Entonces el número 7 significa plenitud en Apocalipsis, no perfección. Y el color blanco en Apocalipsis no significa pureza, sino victoria. En Apocalipsis. Solo en el libro Apocalipsis. Vaya. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Los 7 estrellas son los 7 ángeles, los 7 candeleros son las 7 iglesias, ¿verdad? Ya vamos a ver qué ángeles son. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Está bien. Bueno, vamos a estudiar en esto de la escuela bíblica conmigo. Vamos a estudiar las cartas que Jesús les manda a Juan a escribir y a enviar a estas 7 iglesias. Estas cartas tienen más o menos la misma estructura. No el mismo contenido, pero la misma estructura. Si quieren, cópienlo, porque eso lo vamos a ver de aquí hasta donde se pueda. Lo primero es que escribe al ángel de la iglesia de tal ciudad. Siempre aparece eso. Lo primero son los destinatarios. Los destinatarios. Ni una carta es igual a otra carta. Pero hay varias cartas que se parecen, pero no son iguales. Tienen contenido distinto. La segunda parte en la estructura de las cartas son las características que se plasman de Jesús.
Esa es la segunda. Siempre se dice, escribe al ángel de la iglesia tal, y luego colocan las características de Jesucristo. Esas características de Jesucristo tienen que ver con el contenido de la carta. La tercera parte en la estructura es que siempre aparece conozco tus obras. Cuando oyen eso, ¿qué se les ocurre a ustedes que es? Cuando Jesús le dice a la iglesia, conozco tus obras, ¿a qué se referirá? ¿Sí? Muy bien, muy bien. La fidelidad. Sí. Jesús nos conoce, incluso actualmente. Sabe actualmente nuestra realidad como iglesia. Jesús nos puede decir, ¿verdad? No yo, pero Jesús nos puede decir, yo conozco tus obras. Y diría, ¿verdad? ¿Qué? Entonces, en esa estructura, cuando dice Jesús, conozco tus obras, siempre plasma las fortalezas de la iglesia, pero también las debilidades de la iglesia. Las debilidades pueden ser las limitantes de la iglesia. Entonces, cuando dice Jesús, yo conozco tus obras, es que ya tiene la radiografía de la iglesia, ya la tiene. Y entonces solo es que se las transmite. Entonces, esa es una prueba más de que Jesús está vivo y presente en las iglesias. De que no es que esté ausente, porque todo lo que les va a decir a cada una de estas iglesias es real y tiene su ubicación en su contexto, en su ciudad. Cuando Jesús dice, yo conozco tus obras, o sea, yo sé quién sos, yo te conozco. O sea, no necesita que nadie le cuente a Jesús. ¿Por qué? Porque está vivo, presente, no solo con cada uno de los integrantes de aquella comunidad, o la presente, sino que también está en medio nuestro, ¿verdad? Y por lo tanto, no solo conoce la fortaleza de cada uno, sino que también conoce las debilidades o limitaciones de cada uno. La siguiente parte que tienen las cartas es, el que tenga oídos, hay que ocuparlos, ¿verdad? El que tenga oídos, que oiga. O sea, Jesús no solo se presenta como el que conoce, sino también se presenta como el que va a exhortar, proponer, exigir y demandar. No se presenta siempre Jesús, ni Dios siempre se presenta misericordioso. ¿Se han fijado en eso? En eso es en toda la Biblia, ¿verdad? No siempre se presenta así. Pero entonces Él dice, te conozco, y luego entonces hace el llamado. El que tiene oídos, que oiga. Y ahí va la parte donde Él dice, va a decir lo que quiere que haga la iglesia. Y da chance, Jesús, ¿verdad? Da tiempo para eso. En la última parte de la carta, lo que dice, el que salga vencedor. Y entonces le promete algo. ¿Quiénes son los vencedores en las distintas cartas? Son los que cambiaron cuando Él preguntó, cuando Él dice, el que tenga oídos, oiga. El que cumple eso, corrige eso, es el vencedor. No hay de otra. No hay de otra manera. Y si se fijan, las cartas son así, ¿verdad? Las cartas también son una prueba de Jesús hacia las iglesias,
de que no es ausente, de que no está más allá del sol, sino que está vivo y presente. Bien, esas serían las secciones. Escribe el ángel, características de Jesús, conozco tus obras, que está dividido en dos, fortalezas y debilidades, el que tiene oídos, que es el llamado, y la última, el que salga vencedor, que sería, no me gusta esta palabra, pero él lo plantea, hay gente que lo dice como la recompensa, ¿verdad? Pero si yo cambio, traigo como consecuencia algo bueno. Si no cambio, traigo como consecuencia algo en perjudicial mío, ¿verdad? ¿De quién depende? ¿De Dios? ¿De Jesús? No, depende de mí, o sea, de cada uno. En ese sentido, Dios nos toma a todos y a todas como sujetos, como personas, no como cosas. Así que no que nos da la oportunidad de cambiar, pues, ¿verdad? Nos plantea cosas, nos propone cosas, nos exhorta, nos llama, pero siempre nos deja a que nosotros decidamos obedecer a Jesús, no obedecer a Jesús. Eso así es, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Muy bien. No sé si es porque está claro como la horchata o como el agua, ¿verdad? Pero ustedes pueden preguntarme en cualquier momento, ¿verdad? Yo sí pregunto, ahora sí quiero que me respondan. Solo en las reflexiones no me respondan, por favor. Pero, no, algunas veces sí. Pero yo les diría cuándo, ¿verdad? Éfeso. Éfeso es una ciudad portuaria. Su ubicación más o menos está ubicado por acá. Por acá. Para los que llegaron después yo les decía que hay que tener mucha imaginación, ¿verdad? Aquí. Pero más o menos aquí. Esto es Italia, Turquía y esta es la parte de Asia Menor. Éfeso es una ciudad portuaria muy importante. Por su ubicación geográfica daba para la oportunidad para muchas rutas comerciales, ¿verdad? Y era una ciudad muy, muy, muy populosa. Importante para el comercio, para las transacciones económicas, populosas. Se cree que en esa época la principal iglesia cristiana estaba en Jerusalén. Pues sí, porque de ahí andaba Jesús, pues, ¿verdad? Y entonces ellos como que eran la mayor iglesia. Luego, en segundo lugar, no estaban jerarquizadas, pero en importancia era la ciudad de Éfeso. La iglesia en Éfeso era esa, ¿verdad? Acordémonos también, a mí se me olvidó decir algo en el punto de que conozco tus obras. Ahí hay una parte recurrente en las cartas que va a descubrir enemigos internos en la iglesia y enemigos externos a la iglesia. También, ¿verdad? En algunas solo presenta a unos y en otras presenta a ambos. Hermanos y hermanas, ahora sí quiero que me respondan estas preguntas, ¿verdad? Para ustedes, ¿dónde está Dios? En todo lugar. Muy bien. Para los demás, las demás, ¿dónde está Dios? Muy bien, muy bien, muy bien. Con uno, exacto. ¿Dónde está Jesucristo? Igual. ¿Están seguros? Los veo que dudan. ¿Por qué? Pues está en uno y también está en todas partes Jesús, ¿verdad? Muy bien. Está bien. Ya van a ver por qué hago esas preguntas más adelante. Comencemos. En el versículo 1, ¿quién me lo lee, por favor? Solo el versículo 1 del capítulo 2. ¿Quién lo quiere leer? Lo leo yo si quiere porque Sí, tengo sí. micrófono. Muy bien. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Muy bien.
Jesús le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es ese ángel? Hay varias posibilidades, varias posibilidades. Una posibilidad es que este ángel sea un ángel, ¿verdad? Sí, esa es otra posibilidad, ¿verdad? Que bien puede ser un ministro, un mensajero, un pastor, otros dicen un obispo, como en ese entonces ya habían, no, perdón, en ese entonces no habían obispos, pero hay unos teólogos que dicen que posiblemente sea un pastor, pero, ¿cómo? Sí, un discípulo. Hay otra corriente que dice esas son las teorías que hay, ¿verdad? Que efectivamente es un ángel de Dios, que puede ser un ministro, un mensajero, un discípulo, un pastor, y dicen otros que es obispo, pero en este momento del año 95 también hay de otros que dicen que no existía esa estructura, ¿verdad? Pero otros creen que es la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el contenido de las cartas dice, escribe al ángel de la iglesia, pero le habla a la iglesia. Conozco tus obras, o sea, las obras de la iglesia. Conozco tus fortalezas, conozco tus debilidades. No es la debilidad del líder, de la comunidad, exacto, de la comunidad cristiana, exacto, de la comunidad de fe. Muy bien, ¿verdad? Entonces existen esas posibilidades, ¿verdad? Ahora, ¿quién? En el versículo 1 siempre dice, ¿cuáles son las características de Jesús? Una, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y 2, el que anda en medio de los 7 candeleros. Imagínense que son los candeleros estos, ¿verdad? Imagínense, porque no hay mayor explicación. ¿Quién es el que escribe? El que anda en medio de esto. Cada candelero es una iglesia, ¿verdad? Representada. En ese sentido, Jesús se presenta como el que anda aquí, en medio de ellos, ¿verdad? Ahí. Entonces los hermanos que leen esto y escuchan esto, ¿qué creen ustedes que se imaginaron los de las comunidades cristianas en Éfeso? Cuando oyen de que Jesús anda así, en medio de las iglesias. ¿Cómo? Sí. ¿Quién no lo detiene? Dígame. Que Dios es para todos, porque nos dice que las iglesias todas eran diferentes. Exacto. Entonces Dios es para todos. Y Dios está con todos, las iglesias. Y nadie lo detiene.
O sea, el Imperio Romano no lo detiene. Acordémonos del contexto, que sí lo restringía. Juan mismo está preso. Entonces Jesús se presenta como el libre. ¿Quién lo va a detener? No hay imperio que lo detenga. Entonces eso es un mensaje para la iglesia. Él anda libre, gravitando, moviéndose, conociendo. Yo decía esto el domingo pasado. El libro de Apocalipsis presenta a Jesús no para fregar a nadie, no para juzgar a nadie, no para troncharle la vida a nadie, sino para infundirle esperanza al pueblo, a las comunidades cristianas que están siendo sometidas por todo ese contexto que hemos hablado anteriormente. O sea, la gente no crean que se reunía así como nosotros ahora, ¿verdad? Se escondía para reunirse. Iban de casa en casa, por cuestiones de seguridad también, ¿verdad? Se reunían de casa en casa. En Europa hubo una época que también se reunían los protestantes en los bosques. Aquí en El Salvador también, a principios del siglo pasado. Bueno, los niños y las niñas de familias evangélicas no podían ir siempre libre a cualquier escuela y decir y confesar que eran evangélicos, ¿verdad? Porque tenían cierta represión. Los mismos integrantes de las iglesias bautistas, ¿verdad? Yo conocí a Gonzalo Regalado, por ejemplo, un hermano de una iglesia bautista en Izalco, que fue colportor. Colportor era la persona que se dedicaba a distribuir literatura cristiana en los cantones, en los municipios, en los diferentes departamentos. Con Sandra escribimos un ensayo sobre la historia de la Iglesia Bautista en El Salvador. Lástima que lo perdí, ¿verdad? Lo perdí. Uno dice, se me perdió, pero realmente uno lo pierde. Lo perdí y ahí había una fotocopia de un salvoconducto que le dio, creo que fue la Guardia Nacional de ese entonces, o la Policía de Hacienda de ese entonces, donde él podía transitar después del puente Cuscatlán para Oriente. En 1932 ya había sucedido la masacre y por eso él no podía ir libremente. Hay actas que leí donde antes así se decía, por los caballos se decían las bestias, ¿verdad? Se le dieron tantos reales al hermano Gonzalo Regalado, colportor, para realizar su ministerio y servicio al Señor de distribuir nuevos testamentos y tratados. Sí sabemos que son tratados, ¿verdad? Sí, son una porción pequeña de un texto bíblico y una explicación que servían para evangelizar. Entonces, él me lo enseñó, era un documento en papel de pergamino, así como son los títulos de la Universidad del Salvador que le ponen en alto relieve, doradito. Sí, y los dos listoncitos celestes, azules, así era. Entonces nosotros le sacamos copia y lo pusimos lo pusimos en el documento. Parece increíble, ¿verdad? Ahora, yo me imagino que para los jóvenes ahora resulta increíble, ¿verdad? Que venimos de esa época, donde hablar, así como yo, Gonzalo Regalado fue capturado varias veces en diferentes municipios. El único que recuerdo es en Corinto, en Cesori, que está al norte de San Miguel. Por estar predicando y distribuyendo tratados, lo captura la policía y lo mete preso. Y lo metió preso, creo que, no recuerdo bien si solo una semana, ¿verdad? Pero así era el siglo pasado de este país. Así era lo que afrontaban los cristianos en esta época. Cuando Jesús se presenta, el que anda en medio de los 7 candeleros es el que está libre, pues, ¿verdad? O sea,
el imperio romano no lo detiene. No hay poder de este mundo que pueda detener a Jesucristo. No hay. Aunque sea este de la bestia, no hay poder de este mundo que pueda detener a Jesús. No hay. Entonces, imaginémonos a los hermanos y hermanas de las comunidades cristianas encerrados, atemorizados por la persecución, y viene que en el que yo he depositado mi fe anda libremente y me da ese mensaje. Para mí sería inspirador, que me genera confianza también, ¿verdad? Pero bien, y el otro es que tiene en su mano a los 7 ángeles, ¿verdad? Esa es la otra característica que pone allí, que Jesús tiene en su mano a los ángeles de las iglesias y se mueve con libertad en medio de las iglesias. Muy bien. ¿Quién me lee el versículo 2? Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los han hallado mentirosos. ¿Cuáles son las fortalezas que menciona ahí? Menciona, conozco tus obras, primero, ¿verdad? Conozco tus obras. Obras tiene una palabra en griego que se pronuncia erga, es obra. O sea, lo que está diciendo ahí es que la iglesia está activa, no está pasiva. ¿Por qué? Porque la iglesia actúa, tiene obras, realiza cosas. También dice que conoce su arduo trabajo. Y esa palabra es kopon en griego, el arduo trabajo. O sea, es un trabajo agotador, que se esfuerza. Perdónenme la palabra, ¿verdad? Pero no es un simple trabajo, pues, o un pinche trabajo. No. No va. O sea, la iglesia conoce sus obras y su arduo trabajo. Esas son las fortalezas. Y la última, que esa palabra es la que yo dije el domingo pasado, que Reina Valera la traduce como paciencia, pero es upomoné, que es en griego, que significa perseverancia. No paciencia, sino perseverancia. Si se fijan, los tres, obras, trabajo, perseverancia. O sea, la iglesia es activa. Es activa. Esa iglesia está viva porque está activa. Entonces, en el versículo 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Has sufrido, que para él es una fortaleza, porque está basada en la perseverancia y en lo que creen.
O sea que no son fluctuantes, pues, ¿verdad? Sino que su fe es firme, está basada en algo firme. Entonces, dice el texto, has sufrido has tenido, y vuelve otra vez, has tenido perseverancia y ha trabajado otra vez arduamente. Pero dice que todo eso es, todo esto, todas las fortalezas son por el amor del nombre, ¿verdad? O sea, en otras palabras, por el amor de Jesús o a Jesús. ¿Hay alguna pregunta? Y has probado, Sí. dice. Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, Sí. y los has hallado mentirosos. Entonces sí. era una iglesia celosa también. Ujú. Muy bien. Sí. Celosa en cuanto, dígame. Dice Anita, me parece a mí que amaban las enseñanzas del Señor. Sí, sí, sí. Pero todo eso era por el amor a Jesús. ¿Verdad? En el versículo 2, cuando plantea todo eso, dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Estos son como los ejemplos de todo esto que ha estado haciendo, de sus fortalezas. Estos son los ejemplos. Esos son los enemigos internos, porque esos no están fuera, están adentro. Y también en el versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Eso de los nicolaitas es un juego de palabras que están haciendo y hacen referencia al Antiguo Testamento. Los nicolaitas son un grupo gnóstico que se filtró en esa época, en las iglesias. Se filtra eso. Y son personas que comienzan creyendo en las enseñanzas de los apóstoles en aquella época, pero luego le van dando ciertas variantes a eso, ciertas modificaciones, y lo van confundiendo con cosas heréticas, ¿verdad? Cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo, ¿verdad? Entonces, hay, por ejemplo, evangelios escritos bajo esa línea. Y es donde sale de que Jesús sanaba por rayos, por ejemplo, ¿verdad? Rayos de luz o de las manos, ¿verdad? Y se sanaba la gente, ¿verdad? Entonces la gente creía ese tipo de cosas, igual que ahora. Ahora creen en muchas cosas un poco raras, ¿verdad? Como que si los extraterrestres fueran enviados mensajeros de Dios, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay cosas que también ahora se prestan para eso, pero eso no es nuevo, sino que en esta época, en el año 95-96, estaba esas sí son sectas nicolaitas, provenientes de ese pensamiento herético, que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se ofrecían comidas a dioses paganos y después se querían hacer, ¿verdad?, las comidas dentro de la iglesia o en el Antiguo Testamento dentro de la sinagoga, ¿verdad? Entonces eso reñía con las creencias, ¿verdad? Y entonces son gente que cree, se le ocurre ciertas cosas
y empieza a meterlas en las iglesias. Lo mismo pasa a Pablo con muchas iglesias en esa época, que más es una filosofía platónica, helénica, y por eso es que hay una gran lucha de Pablo en las iglesias cristianas de esa época, porque se ha filtrado esa filosofía y se ha mezclado con el evangelio, ¿verdad? Y ahora entonces la gente cree, es como decirlo en esta época, ¿verdad? Creían en Apolos y creían en Jesús, el Dios romano griego, y en Jesús de Nazaret. No se puede, ¿verdad? No se puede bajo ningún punto de vista, ¿verdad? O eres de Jesús o estás con el otro, ¿verdad? Entonces, pero no se puede. Y los nicolaitas eran una secta de miembros de la iglesia que se estaban filtrando, influyendo en la gente. Entonces los líderes de la iglesia en Éfeso hacen todo esto. Y entonces empiezan a probar a la gente, a los apóstoles y no lo son, ¿verdad? Etcétera. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien, vamos al versículo 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿A qué se referirá eso? Que ha dejado su primer amor. Jesús le dice a la iglesia, conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, tu sufrimiento, tu arduo trabajo, tu perseverancia. Es una iglesia celosa, de que quiere salvaguardar el evangelio, o lo que conocemos después como la enseñanza del Señor, la sana doctrina. Todo esto lo ha hecho por amor a Jesús. Pero Jesús le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? ¿A qué se refiere? Esa es una posibilidad muy fuerte, que ha dejado de amar a Jesucristo, dice el hermano. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? Ajá, muy bien. Sí, sí, sí. Excelente. ¿Ven alguna contradicción ahí? ¿Verdad? Eso es lo interesante de esto. Dígame. Posiblemente que sí, ¿verdad? Entonces, se está desprendiendo la iglesia con el afán de, esto es una posibilidad, ¿verdad? Cuando me digan, yo soy mucho de decir, esto supongo es una posibilidad, nunca soy así, esto así es, ¿verdad? Eso no. Pero, dice el hermano Aníbal, ¿es que acaso no están dejando, se están alejando del inicio? O sea, se están alejando del amor de Jesús. Pero ellos mismos, Jesús dice que su arduo trabajo, su perseverancia, sus obras, su sufrimiento es por amor a Él. Pero posiblemente, lo subrayo, posiblemente, en el afán de esto, dejan atrás a Jesús y dejan de amar a Jesús. Es cierto, hacen esto, lo hacen, pero están abandonando el amor de Jesús. Y entonces Jesús les reconoce eso, les reconoce que trabajan, pero, sí, pero ya nos va a dar una clave el mismo Jesús para ver cómo arreglar este nudo. ¿Sí?
Sí, es probable que sí. Hay varias citas que yo tengo de referencia, ¿verdad? Como por ejemplo Mateo 22 del 37 al 39. Si quieren las leen en su casa porque ya primera carta según Juan, capítulo 2 del 9 al 11, en donde plantean todos estos textos que, por ejemplo, Jesús dice que solamente hay dos, más o menos mandamientos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Amar a Dios sobre todas las cosas y como a uno mismo. No hay dónde perderse. Parece ser que los de Éfeso se fueron perdiendo en el segundo. Pero no cumplir el segundo es no tener el primero, el amar a Dios. Entonces dice en el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. O sea que con el afán de cumplir, no se dieron cuenta que se fueron perdiendo. Se fueron perdiendo y entonces Jesús les dice, les llama la atención y les dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque si no, vendré pronto a ti, o sea, a la iglesia, y quitaré el candelero de su lugar. ¿Qué quiere decir eso? De quitar el candelero. Quitar la iglesia. Quitar la iglesia. Solo voy a darles un dato. A partir del año 431, después de Cristo, Éfeso como esplendor, como ciudad, fue decayendo. Dígame. Buenos días, hermanos. Yo estoy meditando ahorita en esto y pienso de que muchas veces uno hace tantas obras de mujer, de mamá, ¿verdad? Sí. Y deja a los hijos y empieza a trabajar y a tenerle todo limpio, todo arreglado y deja de estar con el hijo, platicar y tener, digamos, comunión con el hijo. Entonces pienso yo que así también puede pasar con la iglesia. Uno empieza a trabajar y a hacer todo y deja de tener comunión con el Señor. Sí. Y se va alejando, sí. ¿Verdad? Muy bien. Gracias, hermano. Lo más importante de una iglesia, ¿qué es? La comunión con el Señor. Exacto. Ahí está todo. Todo lo demás no es esencial, ¿verdad? Lo que es importante es mantenerse fiel a Dios, en comunión con Dios, pero en buena relación con los hermanos y hermanas para que juntos caminemos. A partir del año 431 después de Cristo, Éfeso comenzó a declinar y en el siglo XIV los turcos invadieron y deportaron los últimos habitantes en Éfeso. En el siglo XIV. La iglesia desapareció ahí, ¿verdad? En Éfeso, en esa época, en el siglo XIV. Entonces, para terminar, el llamado de Jesús entonces es a la iglesia de Éfeso. Hay que entonces reconocer, evaluarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, para saber cuáles nuestras obras, ¿cuál es nuestra perseverancia? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos? Si mantenemos esa relación y comunión con Dios. Y si eso es así, entonces dice Jesús que al que venciere le va a dar ¿qué? Según el último versículo 7. El árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mantenerse en la comunión con Dios y vivo en la comunión con Dios. Les agradezco mucho por venir y por participar. Así que nos vemos en 15 días, primero Dios, con el mensaje de la iglesia, el segundo mensaje de la segunda iglesia, por favor. Gracias.